están? Hoy vamos a ver este tema, cómo hacer una distribución de frecuencias en Excel con datos de variables cuantitativas y cualitativas en escalas nominales, ordinales, de razón e intervalo. Mi nombre es Evarista Arellano y estoy a sus órdenes en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. El contenido será el siguiente. Primero vamos a ver qué es una distribución de frecuencias, cómo son los tipos de variables, los pasos en general en Excel. Vamos a ver un ejemplo con cada uno de los variables en escala nominal, ordinal, de razón o intervalo, tablas de distribución de frecuencias. Vamos a ver algunas situaciones y luego vamos a ver algunas conclusiones y la bibliografía. Primero, ¿qué es una distribución de frecuencias? Es la organización de datos estadísticos en categorías e intervalos, lo cual permite simplificar y resumir la información contenida en esos datos y con base en esta es posible obtener algunas observaciones, hacer tablas, gráficas y entre otras cosas. Este resumen nos permite de alguna manera explorar de manera inicial nuestra información. ¿Cuáles son los tipos de variables que vamos a ver? En este caso vamos a ver variables cualitativas en escala nominal, que son categorías sin orden, perdón, por ejemplo, el número de especies de plantas, el sexo, el color, etcétera. Son aquellas que no son susceptibles de cuantificación y están en escala nominal. Las variables cualitativas en escala ordinal son categorías que sí tienen un orden, por ejemplo, los niveles de satisfacción del cliente, el tipo de, el tipo, el, este, eh, podría ser qué tan húmedo es un clima, etcétera. Las variables cuantitativas de razón son en escalas numéricas que tienen un cero absoluto, por ejemplo, el peso, la edad, que tienen un cero absoluto asociado. Y las de intervalos son escalas numéricas que no tienen un cero absoluto real, por ejemplo, la temperatura. ¿Cuál es el procedimiento general? Primero vamos a ingresar los datos en una columna, identificar el tipo de variable que es, agrupar los datos en categorías de intervalos y usar cualquiera de estas dos funciones, contar sí o contar sí conjunto, y después generar la tabla. Por ejemplo, vamos a ver primero en escala nominal. Veamos este conjunto que es ecosistemas, estado de conservación. El procedimiento que vamos a seguir es el que les había yo comentado. Veamos. Aquí tenemos nuestros datos en escala nominal. Los voy a pasar, que están en esta columna A, los voy a pasar a, a una hoja en limpio en Excel para tenerlos en una sola columna. Una vez que los tengo aquí, identifico cuáles son las diferentes categorías que tengo. Para esto, lo que puedo hacer es organizar aquí en la sección de datos y organizo este conjunto de datos en la ventana de diálogo. Tengo que asegurarme que estén los datos con encabezados. ¿Por qué? Porque aquí tiene el nombre de la cabeza, del encabezado de la variable. Y después selecciono la variable y lo que va a hacer organizarme los datos en las categorías. Aquí tengo la categoría bosque, tengo la categoría desierto, tengo la categoría humedal, tengo la categoría manglar y la categoría pradera. Entonces, cuando yo tengo aquí mis clases, ¿cómo lo voy a clasificar? Pues lo voy a clasificar en primero la clase bosque, luego tengo desierto, tengo también eh, manglar, humedal y tengo pradera. Ah, eso es abajo. Y pradera. Quiere decir que yo tengo 1, 2,
3, 4 clases: bosque, desierto, humedal, manglar y pradera. Son esas 4 categorías las que tengo representadas. Ahora yo quiero saber qué tan frecuentes son en la muestra que yo tengo. Y entonces calculo la frecuencia. La frecuencia aquí voy a utilizar la función contar.si y entonces abro paréntesis y pongo el rango donde están mis datos, que están desde A2 hasta A101. Y entonces en esta función que yo estoy poniendo, coloco A2, 2 puntos, A101. Y entonces yo voy a poner una coma y voy a poner la categoría que está aquí en E2. Cierro mi paréntesis y entonces me dice que hay 17 veces que se repite la palabra bosque. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo este rango donde está buscando los datos. ¿Qué dice aquí? Cuéntame si en el rango de A2 a A101 hay la palabra que está en E2. Pero igual, si yo no quiero usar la celdilla, le puedo poner la palabra nada más que entre comillas e igual que cómo se encuentra, y le cierro las comillas al final y entonces me va a colocar lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque entre comillas yo le puse la palabra bosque, va a buscar en este espacio de A2 a 101 la palabra bosque. Ahora, si yo me muevo aquí abajo y copio esta misma función hacia abajo, déjenme borrarle aquí este comedido. Bueno, aquí yo tengo la palabra bosque, pero ¿qué tal si yo le cambio la palabra y le digo que en lugar de bosque me busque desierto? Sí, eso está muy bien, pero fíjense ustedes que aquí cambió, ¿verdad? Aquí venía de A2 a A101. Como están organizados mis datos, no hay problema, pero es mejor si yo coloco entre signo de pesos el voy a quitarle la palabra bosque y voy a poner aquí el nombre para hacerlo más fácil. Si tuviera yo 10 categorías, por ejemplo, entonces pongo aquí E2, ¿verdad? Quiere decir que en E2 está la palabra bosque y me lo va a respetar. Ahora, si yo ahora quiero que busque la palabra desierto, nada más con recorrer y me va a buscar igual la palabra desierto, porque esto está en E3, pero ahora lo está buscando en el rango de A2 a 102. Esto no está bien. Para evitar esto, colocamos entre signo de pesos la letra del rango para que este rango de búsqueda no se mueva. Y entonces, al hacer esta operación, fíjense lo que va a pasar. Va a buscar en el rango de A2 a A101 y si yo lo estiro hacia abajo, nunca se va a mover. Lo único que se va a mover es esto. ¿Por qué? Porque aquí me dice busca en el rango de A2 a A101 donde dice manglar. Y entonces aquí ya tenemos en total nuestra clasificación en frecuencia. Ahora, si yo sumo todo esto, busco la suma. Aquí, aquí no está. A ver, ¿dónde está la suma? La voy a buscar. Celdas, edición, en datos.
Si yo le pongo que sume todo eso, suma toda esta columna, 17 más 22 más 25, me va a dar todos los valores que yo tengo en total, ¿verdad? Bosque, hay 17, me dice. Desiertos, hay 22. Manglares, hay 15 y praderas, 25. A ver, vamos a sumar todo esto. 7 y 2, 9. 14. Una. ¿Y acá cuántas teníamos? Me faltó algo. Pradera, manglar, humedal. ¿Saben quién me faltó? Me faltó humedal. Así es de que aquí vamos a ponerlo. Humedal. Y ahora vamos a hacer, porque no me completó. Mira, ahora sí, si yo sumo todas las categorías, ya me tiene que dar mis 100 datos, ¿verdad? Pero para sumar siempre en Excel, para hacer una operación, siempre tengo que poner el signo de igual. Y una vez hecho esto, ya tengo aquí los 100 valores. Puedo yo calcular la frecuencia porcentual y eso equivaldría a este mismo valor, pero expresado en porcentaje, ¿verdad? Solo que sería pues dividido por 100. 17%, así, y hasta tener aquí mi suma, que sería el 100%. Bien, hasta aquí tenemos el ecosistema o la variable nominal. Y ahora vamos a continuar con las variables ordinales. Vamos a utilizar los datos de estado de degradación y vamos a continuar con el siguiente procedimiento. Vamos a identificar las categorías nuevamente y usar la función de Excel contar sí para luego realizar la tabla de distribución de frecuencias. Así que los datos los tenemos aquí. Vamos a pasarlos, vamos a agregar una hoja y vamos a pasar nuestros datos, los vamos a pasar a esta hoja nueva. Bueno, aquí están ya nuestros datos. Como pueden ustedes ver acá, tenemos conservado, intermedio, degradado y muy degradado. Es una escala ordinal, pero procede bueno, es que hay de muchas categorías, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder primero a organizarlos. Vamos a organizar nuestros datos. Aquí en la pestaña de datos, seleccionamos el ordenar y entonces, como siempre, marcamos el casillero de mis datos tienen encabezados y después vamos a señalar cómo lo queremos organizar. Lo queremos organizar pues en orden alfabético descendente o ascendente, perdón. Aquí primero, ahora, para no mover esta primer renglón, como voy a viajar hacia acá, voy a marcar este primer renglón y me voy a ir a la pestaña de vista para inmovilizar esa primera fila y aunque yo viaje hacia abajo, ya no tengo, ya no se me mueve el encabezado. Aquí voy a empezar
con las clases. Primero está esto que es conservado. Enseguida voy a poner degradado. Esas son mis categorías. Luego tenemos intermedio. Enseguida está muy conservado. En orden alfabético está muy degradado. Pero como ustedes pueden ver, aquí está en un orden alfabético. Yo tengo que cambiar que mis clases vayan en el orden o en el sentido de, voy a eliminar esta, ay, no la tenía que haber eliminado. Solamente voy a tener que poner primero aquí el orden muy conservado. Y luego conservado. Enseguida voy a poner intermedio, luego degradado y está por último muy degradado. Ya estas 5 categorías pues ya las tengo organizadas de forma lógica con la variable ordinal. Eso sí se tiene que hacer ya muy pensado desde la estructura de la tabla. Luego aquí voy a poner la frecuencia. En este caso voy a colocar mi signo de igual para enviar la fórmula, ¿verdad? Que es contar sí. Y voy a poner mi rango encerrado entre signo de pesos. Desde A signo de pesos 2, que ahí empiezan mis valores. Y vamos a ver dónde terminan. Terminan en el valor 101. Así que yo aquí en mi editor de fórmulas le voy a poner enseguida 2 puntos, signo de pesos, A, signo de pesos, 101. Eso quiere decir que me va a buscar en esta rango o en este espacio de datos. Luego voy a poner una coma y enseguida voy a poner el criterio. El criterio es que me busque la palabra muy conservado que está en la casilla de 2. Y entonces ahí me dice que en el estatus de muy conservado hay 21 casos. Esto simplemente lo reproduzco hacia abajo y ya a la hora de sumar todos los valores tengo que tener, pues, ¿qué me faltó aquí? El signo de igual, ¿verdad? Y aquí ya tengo, dice, 68 datos, pero ¿por qué? Si yo tenía 100. Lo que pasa es que aquí dice degrado, no dice degradado. Entonces no encuentro nada con esa palabra, ¿verdad? Degradado. ¿Sí? Y ahora sí, muy conservado, conservado, intermedio, degradado y muy
degradado. Aquí lo que pasó es que ahora tenemos que volver a realizar la suma. Ponemos igual, suma, abrimos paréntesis, incluimos ahora los nuevos datos y ahora sí ya me da 100. Vamos a calcular ahora las frecuencias relativas. Esto equivale a dividir la frecuencia absoluta sobre los 100 casos. Y la suma de esta frecuencia relativa me deberá de sumar 1. Incluso puedo yo colocarlos en formato porcentual. Por ejemplo, simplemente le pongo aquí porcentaje y ya me los va a poner en porcentaje. Dependiendo de cuál es el formato que yo quiera, ya sea una frecuencia relativa en forma de fracción porcentual o una frecuencia relativa de manera porcentual. Vamos a continuar con un ejemplo de variables cuantitativas en escala de razón. Vamos a utilizar este conjunto de datos, flores por planta y conteo de aves. Primero vamos a identificar el dato más pequeño y el más alto. Luego vamos a calcular la amplitud o recorrido, decidir cuántas clases son necesarias, calcularemos el ancho de intervalo o el ancho de clase y posteriormente pasaremos a delimitar el límite inferior y superior de cada clase para calcular después las frecuencias con la función contar si conjunto. Y luego ya iremos a calcular la frecuencia relativa, las frecuencias acumuladas y finalmente vamos a ver en qué consisten estos, cómo se puede leer la distribución. Bueno, pues comencemos. Este es el conjunto flores por planta. Como podemos revisar, si nos vamos con pulsando la tecla de control y la flechita hacia abajo, vemos que tenemos 30 datos porque el primero está ocupado con el encabezado. ¿Verdad? Bien, entonces acá vamos a empezar a hacer desde la columna E, vamos a empezar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vamos a empezar con algunos cálculos preliminares para realizar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Primero, identificamos el dato mayor. ¿De dónde? De nuestros datos. Ya vimos que nuestros datos están en la columna B2 hasta la celdilla B31. Vemos que aquí nos da el dato de que el valor máximo es de 15, es decir, 15 flores. La planta que más flores tiene 15 flores. Luego vamos a buscar nuestro valor mínimo. En este caso, con la función min y nuevamente el rango de nuestros datos de B2 hasta, con nuestros dos puntos, B31. Aquí vemos que el valor mínimo es 2. Déjenme quitar aquí la inteligencia artificial. Luego, vamos a calcular la amplitud por recorrido. Este cálculo, indicador nos marca en qué rango de los números reales vamos a trabajar. Nosotros tenemos un mínimo de 2 y un máximo de 15. Ese es nuestro campo. De ahí, nuestra recta numérica solamente nos vamos a fijar de 2 a 15. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el que más flores tiene, la planta que más flores tiene y la que menos flores tiene? Pues entonces a eso nosotros le llamamos amplitud.
o recorrido, y es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Aquí tenemos 13. Ahora, ¿cuántas clases vamos a separar? Este dato es arbitrario, no como en el caso de las variables nominales u ordinales que están dadas por las categorías que tenga la variable cualitativa en ese caso. Aquí no, aquí nosotros tenemos que imaginarnos cuántas clases desearíamos separarnos. 3 son muy poquitas, 10 son muchas o 7. Vamos a ver o decidir que son 5. Esto es crucial a la hora de realizar nuestra tabla de distribución de frecuencias, porque de esto va a determinar el tamaño del intervalo en el que nosotros vamos a ubicar cada una de nuestras clases. Si tenemos 5 clases, eso quiere decir que nuestra tabla de distribución de frecuencia va a tener 5 clases. Ahora, ¿de dónde a dónde va a ir cada clase? Eso lo va a determinar el intervalo de clase. El intervalo de clase va a ser el cociente entre la amplitud y recorrido, es decir, toda la diferencia que nosotros tenemos entre nuestro dato más grande y el más pequeño, sobre el número de clases que deseamos representar. Y esto nos da 2.6. Siempre es bueno redondear hacia abajo, es decir, yo sé que normalmente de aquí redondearíamos a 3. No podemos tener 2.6 clases, pero sí podemos tener 3. Pero yo siempre recomiendo redondear hacia abajo el ancho del intervalo para que podamos tener todas nuestras 5 clases proyectadas con algún valor. Y aquí ya calculamos la frecuencia. La frecuencia es un poco distinta. Se calcula con esta función, contar si conjunto. Es esta función de Excel. Ponemos nuestro rango encerrado entre signo de pesos para que no se mueva el rango, que va desde B2 hasta B31. Y luego ponemos nuestro primer criterio. Nuestra primera clase, permítame, va un paso antes, perdón. Primero vamos a poner nuestro intervalo, va a ser nuestro límite inferior de cada clase. Aquí vamos a poner el límite superior de cada clase y aquí sí la frecuencia. ¿En dónde vamos a empezar? Pues en nuestro dato más pequeño. ¿Cuál es nuestro dato más pequeño? 2. Y obviamente ahí con nuestro teclado ponemos S2. El límite superior de nuestra primera clase va a ser S2, este valor que tenemos aquí, el 2, más el ancho de clase. El ancho de clase que también está en 2. Quiere decir que nuestra primera clase van a ser todas las plantas que tengan entre 2 y 4 flores. Y su frecuencia, ahora sí va a ser contar punto sí, punto con punto, y enredamos el rango de nuestras, voy a hacer más para acá para que se vea bien la fórmula, pero de todas maneras ustedes la pueden ver acá en el editor de función. Entonces aquí vamos a poner el rango nuevamente, ¿verdad? Siempre encerrado entre signo de pesos, que va a ir desde B2 hasta B31. Ahí están nuestros rangos. Y ahora vamos a poner el criterio. El primer criterio lo vamos a poner entre comillas y le vamos a decir que sea mayor o igual, cerramos comillas, que el que lo vamos a representar con este simbolito. Que lo que se encuentra aquí,
que el 2, ¿verdad? Lo que se encuentra en I2. ¿Mm? Y luego vamos a poner el siguiente criterio, que va a ser otra vez nuestro rango encerrado entre signo de pesos para que no se mueva desde B2 hasta B31 y luego ponemos el otro criterio, entre comillas, que sea mayor, perdón, menor o igual, cerramos comillas, que la cantidad que se encuentra aquí, que es 4, es decir, J2. Y así tenemos ya toda nuestra expresión. Contar punto, sí, punto conjunto, ponemos el rango, siempre la letra encerrada entre signo de pesos para que no se mueva. Este sí se puede mover y ahí ponemos el argumento que sea mayor o igual que 2 y que también en este rango nos busque todo aquello que sea menor o igual que 4. Y entonces aquí nos va a decir que hay dos casos solamente de plantas que tienen entre 2 y 4 flores. Enseguida nosotros tendríamos la siguiente clase. La segunda clase ya no empezaría en 4, sino en 5. Y esta clase empezaría en 5 más 2. ¿Ah? Para no seguir haciendo esto, yo puedo reproducir simplemente poniéndome en este cuadrito que está aquí, localizando esa crucecita más negra y puedo poner todas mis clases. Si se fijan, aquí tengo mi segunda clase, iría de 5 a 7 flores, la tercera clase de 6 a 8 flores, la cuarta clase de 7 a 9 flores y la quinta clase de 8 a 10. Pero si ustedes se fijan aquí, en realidad tengo, veamos, no me abarca las 12 clases, ¿verdad? ¿Por qué no me abarca las 12 clases? Porque aquí dice 5, 6, 7, 8, límite inferior. Y no, aquí este sería igual a 4 más 1. 5, ¿sí? Y ahora sí, fíjense, la primera clase iría de 2 a 4. La segunda iría 4 más 1, 5. Y este sería 5 más 2, 7. 7 más 1, 8 y así sucesivamente. Y eso hace que a la hora de reproducir mi función ya tenga pues todas las clases, todos los grupos clasificados. Al hacer mi suma de todas las frecuencias, obviamente debe ser 30. Quiere decir aquí que la clase más frecuente es esta, la que tiene entre 8 y 10 flores. La menos frecuente, la que va de 14 a 16 flores. Esto ya es mi frecuencia, pero a esta frecuencia yo le voy a llamar frecuencia absoluta. La frecuencia relativa se construiría con la frecuencia sobre el total de casos, que es aquí en este ejemplo son 30. Como estos números son muy altos, lo que podemos hacer es aquí en la función de número pedirle que le rebaje las cifras significativas. Yo lo voy a dejar con 3. Y la suma total aquí sería pues 1, ¿verdad? También puedo calcular la frecuencia porcentual.
¿Cómo es la frecuencia porcentual? Pues igual que la frecuencia relativa, solamente que en este caso lo que vamos a hacer es, en lugar de dejar así la función, le vamos a decir que este número, vamos a bajarle pues el número de cifras, ¿sí? Y le vamos a decir que lo exprese en porcentaje. Obviamente, a la hora de expresarlo en porcentaje, ya tenemos pues el 100%. Enseguida vamos a efectuar otro tipo de frecuencia, que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada empieza con la primera frecuencia absoluta, que en este caso es 2. La siguiente frecuencia acumulada es la que tenemos arriba, más la frecuencia absoluta que le sigue, que en este caso es 10. Y así nos vamos hasta tener todas las frecuencias absolutas. Nos debe de dar la última frecuencia como 30. Y aquí vamos a poner la frecuencia relativa acumulada, que se efectúa de la misma manera. La primera frecuencia relativa acumulada es 0.67, la segunda es esa que tenemos acá arriba, más la que le sigue, que es 0.333, y luego reproducimos la misma función. Al final nos va a quedar. Y por último, tenemos la frecuencia relativa porcentual, la cual vamos a realizar de la misma manera. Vamos a utilizar nuestra frecuencia porcentual, que es este 7%. La siguiente será este 7% más este 33%, y luego ya lo podemos reproducir hacia abajo. Bien, esta es una tabla de distribución completa. Yo puedo, en este caso, darle formato a esta primera, a este primer renglón con la función formato de celda. Aquí en formato de celda me voy a la pestaña de alineación y le pido que la ajuste al texto. Esto va a hacer que mis encabezados se vean mejor y lo voy a poner hacia arriba. Siempre voy a tratar de que se vea pues un poco más estética. Ahora, voy a agregar aquí pues un renglón para darle mayor formato. Aquí, por ejemplo, yo le puedo pedir aquí que en los bordes, en los, en el estilo de la tabla, déjenme ver dónde están los, aquí. Vamos a ver si aquí le puedo pescar. Estilos de celda, no. Formato de la tabla, no. Celdas, no. Es que aquí no me deja ver todo. Eh, Están los formatos de borde. Lo que quiero es ponerle bordes. Aquí los bordes. Le voy a poner el borde superior, un borde inferior. Y a la última celda, aquí también le voy a poner un, un borde inferior. Aquí para los totales, y en esta también le voy a poner un borde inferior.
Y de esta manera se ve una tabla más estética, más profesional. No vale la pena ponerle líneas en cada renglón porque entonces se ve muy saturado. Ya de aquí yo lo puedo copiar y trasladar a cualquier aplicación. Por ejemplo, aquí y entonces pegar mi tabla, ¿no? Pegarla o la puedo aplicar a cualquier otro, pero si se fijan ustedes tienen mucho más estética. Bueno, la frecuencia, ¿cómo se lee una tabla? Una tabla de distribución de frecuencia se lee de la siguiente manera. Aquí tenemos el número de clases. Aquí está nuestra variable, es decir, el número de flores, su límite inferior, su límite superior. La frecuencia absoluta. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas plantas hay que tienen entre 2 y 4 flores? ¿Cuántas plantas hay que tienen entre 5 y 7 flores? Las que tienen entre 8 y 10, y así sucesivamente. La frecuencia relativa solamente nos habla de la fracción porcentual y aquí en términos de porcentaje. Acá podemos leer de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos decir que hay 23 plantas que tienen menos de 10 flores. ¿Mm? Que hay 12 plantas que tienen menos de 7 flores. Lo mismo con la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ahora vamos a continuar con variables de intervalo. Vamos a utilizar aquí este conjunto temperaturas anuales. ¿Cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir? Primero vamos a identificar nuevamente el dato más alto y el dato más bajo, no más pequeño. Luego calcular la amplitud o recorrido, decidir cuántas clases son necesarias. Luego vamos a calcular el ancho del intervalo, el ancho de clase, determinar el límite inferior y superior de cada clase, usar el la función contar si conjunto, como ya lo habíamos hecho para las variables de razón. Luego, lo demás es igual, las frecuencias relativas y porcentuales, las frecuencias acumuladas, y finalmente vamos a ver esta otra cosa que es delimitar los límites reales de cada clase por tratarse de una variable de intervalo. Bien, comenzamos. Aquí tenemos nuestros datos de Excel. Como pueden observar en la primera columna, tenemos nuestra etiqueta en el primer renglón y luego el número de día. Vamos a ver cuántos días hubo de registro, pulsando la tecla de Shift y flechita para abajo, o de control y flechita para abajo, y vemos que son 365 datos, es decir, cada día de un año se tomó la temperatura de del día, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos las temperaturas. Obviamente, cada temperatura pues va a tener un registro de un día consecutivo. Quizá este es el primer día que se tomó, pero no dice de qué mes, pero aquí es el primer día que empezó el registro. Lo que vamos a hacer como estrategia para ver cuál es nuestra amplitud es, obviamente, primero vamos a calcular los cálculos preliminares, que va a ser primero el dato mayor, luego el dato menor, la amplitud o recorrido. Luego vamos a pensar en el número de clases, es decir, esto nosotros lo tenemos que decidir para finalmente calcular el ancho del intervalo de clase o también se le llama ancho de clase, ¿no? Así simple. Bien, vamos a empezar con nuestro dato más alto. Nuestro dato más alto va a ser el valor máximo, usamos la variable max, y vemos que nuestros datos están desde B2 hasta B360.
66 porque fueron 365 días. Así que la temperatura más alta registrada en esta localidad fue de 35.1 grados. Ahora, el dato más pequeño se calcula con el mínimo y volvemos a poner nuestro rango B2 hasta B365. El dato más pequeño o la temperatura menor registrada es de 11.8. Así que la amplitud de recorrido, es decir, la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja en un año, es el dato más alto menos el dato más bajo. Así que tenemos 23.3 grados de diferencia entre la temperatura más alta y la temperatura más baja. Son 365 casos. Yo pienso que podemos nosotros calcularlos o dejarlos. Estando en el número de clases adecuado, pues quizá puedan ser tal vez 10, 11. Yo siempre pienso que tener un número impar de clases es un poco más explicativo, nos ayuda a encontrar más patrones en una distribución de frecuencias. Pueden ser 13, pueden ser 15. Esto es totalmente arbitrario. Yo en este momento voy a poner 11 clases. Así que el ancho de clase va a ser el cociente, como ya habíamos visto en los ejemplos anteriores, entre la amplitud o recorrido sobre el número de clases que nosotros proyectamos. Aquí, como ustedes pueden ver, el ancho del intervalo de clase nos da 2.1181. Si lo dejamos así como en el valor de Excel, pues nos va a arrastrar toda esta cantidad. Por estrategia, vamos a redondear el ancho de intervalo o el ancho de clase, lo vamos a redondear a, fíjense, están hasta décimas, ¿verdad? Entonces yo lo voy a redondear en 2.1. En la misma número de cifras significativas que tiene nuestra variable original. Aquí tiene décimas, yo voy a redondear a décimas, pero sin la otra parte, ¿verdad? Bien, ahí lo voy a truncar, digamos. Ahora sí voy a construir mis clases. Van a ser, como dije, 11 clases. El límite inferior de la primera clase siempre va a ser el valor mínimo, porque es ahí donde empieza nuestra, digamos, el espacio en la recta numérica que nosotros vamos a considerar de nuestra variable continua dentro del campo de los números reales, pues va a quedar desde 1.8, desde 11.8 hasta 35.10 o 0.1. Bien, pues entonces nuestro límite inferior de nuestra primera clase va a ser nuestro dato menor, que en este caso lo voy a teclear aquí con mis numeritos, es 11.8. Y el límite superior de nuestra primera clase va a ser igual a justo a este límite inferior más el ancho de clase, que en este caso es 2.1. Así que nuestra primera clase va a empezar en 11.8 grados y va a terminar en 13.9. La segunda clase no puede empezar en 13.9, ni tampoco en 14. Tenemos que agregar una cifra significativa más. En este caso sería una décima, ¿verdad? Que sería nuestro 13.9 más 0.1. Y entonces nuestra segunda clase iniciaría en 13.91 grados, ¿verdad? 13. Perdón, no 0.1, sino 0.1, perdón, me equivoqué aquí. Sí, miren, empezaría en 14, coincidió, ¿verdad? Pero, ¿por qué le agregamos una décima? Y entonces aquí
nuestra segunda clase culminaría en 14.0 más 2.1. La siguiente clase empezaría en el límite inferior de nuestra segunda clase, que es 16.1, al cual le vamos a agregar una décima, 0.1. Es decir, que nuestra tercera clase iniciaría en 16.2 y va a terminar en, vamos a agregar otra vez el ancho de clase 2.1 en 18.3. En este punto ya en la tercera clase ya podemos nosotros reproducir aquí nuestra expresión hasta la 11ª clase, y como ustedes pueden ver, la última clase, que es la clase 11, abarca el dato mayor. Vamos a dejar estas dos columnas en blanco y me voy a ir hasta la columna L, donde voy a poner la frecuencia. La frecuencia se hace igualito que en los que vimos de intervalo de razón. Vamos a poner nuestro signo de igualdad, contar si conjunto, y luego vamos a poner entre signos de pesos nuestro rango donde tenemos nuestros casos. Signo de pesos, Y2, signo de pesos, 2 puntos, signo de pesos, B, signo de pesos, 366, que es donde está nuestro último caso, como lo vimos al inicio. Luego vamos a poner el primer criterio. Ya pusimos el rango, vamos a poner nuestro primer criterio. Y aquí lo vamos a poner entrecomillado, que sea mayor o igual, cerramos comillas, que es que este valor que tenemos aquí en H2, es decir, 11.8. Coma, y vamos a poner el siguiente rango, que otra vez entre signo de pesos desde B, signo de pesos 2, hasta signo de pesos B, signo de pesos 366, a luego nuestro siguiente argumento, comillas, pero ahora que sea mayor, menor o igual que 13.9, ¿cierto? Menor o igual que I2, es decir, 13.9. Entonces vamos a ver cuántos casos hay ahí. Ah, me faltó aquí un signo de pesos. Bien. Perdón. Aquí está el errorcito. El signo de pesos se lo puse después del número y no antes del número. Cualquier detallito en la expresión que se le olvide a uno, marca error. Bueno, aquí dice que hay 4 casos o 4 días que se presentó la temperatura entre 11.8 y 13.9. Contar si conjunto B, signo de pesos B, signo de pesos 2, hasta signo de pesos B, signo de pesos 366, tal que sea mayor o igual que 11.8, es decir, lo que esté en H2, y que en este mismo rango, signo de pesos B, signo de pesos 2, hasta signo de pesos B, signo de pesos 366, que sea menor o igual
que la cantidad que está en I2. Y ahí tenemos los 4 casos. Ahora sí, vamos a reproducir nuestros datos. Todo ya está correcto. Sumamos al final. Y tenemos los 365 casos. Enseguida ya podemos calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa porcentual, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y por último la frecuencia porcentual acumulada. En cuanto a la frecuencia relativa, ya sabemos que debemos nosotros hacer el cociente entre la frecuencia absoluta sobre el total de casos que tenemos en nuestra muestra. En este caso son 366. Así que vamos a hacer el cociente de 4 sobre 365, perdón, que fueron los 10. Vamos a a, a quitarle cifras significativas y le vamos a dejar, pues, 3. Así. Lo vamos a reproducir hacia abajo. Y la suma, aquí, vamos a reproducir esta suma para acá. La suma debe de dar 1, ¿verdad? Porque estas son fracciones porcentuales. Ahora vamos a calcular el porcentaje. Es igual la frecuencia absoluta sobre 365, pero ahora le vamos a aplicar este símbolo que está aquí de porcentaje. Le vamos a agregar una, una cifra significativa. Es lo mismo que multiplicar esto por 100, ¿cierto? Así que, mire, así nos vamos hasta el final y volvemos nosotros a sumar. Bueno, esto no quedó en porcentaje, ahora sí. Veamos ahora la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, nuestro primer dato, pues es el 4. Este 4 que tenemos aquí lo pasamos tal y cual. Enseguida, al 4 de arriba, le sumamos la frecuencia absoluta que sigue, que en este caso es 9, y nos da 13, y así sucesivamente. Nos debe de llegar a 365. Estamos acumulando. Ahorita vamos a leer la tabla. Luego, la frecuencia relativa acumulada. Lo mismo. Usamos nuestra frecuencia relativa en la primera, esta. Nuestra segunda frecuencia relativa es esta. Y le sumamos la que le sigue, que es 0.025. Ya a partir de aquí podremos hacer una. Acá nos debe de dar 1 al final. La frecuencia porcentual acumulada. Tenemos aquí nuestro 1.1, ¿no? Luego a este le sumamos el que sigue, que es 2.5%, y luego así hasta el final. Miren ustedes, ¿qué quiere decir esto? Estas nos van a servir mucho las frecuencias acumuladas cuando hagamos ciertas gráficas y cuando estudiemos probabilidad, porque la probabilidad se parece mucho a la frecuencia relativa. En el caso del patrón de densidad a la frecuencia relativa,
y en la función de distribución a la frecuencia relativa acumulada. Una vez hecho esto, miren, como ya vimos nosotros, aquí y aquí hay un huequito, ¿verdad? Entonces, seguramente tenemos un límite real porque esta es una variable continua. Límite real inferior. Y aquí el límite real superior. El límite real inferior empezará una fracción, aquí a este le vamos a restar una mitad y una cifra significativa y va a empezar en 11.75. Y a esta se la vamos a sumar. ¿Qué les parece? A este le vamos a sumar lo que le quitamos al otro. Y así vamos a continuar con esta expresión. Fíjense, estos son los límites reales. Este no inicia exactamente en 11.8, sino un poquito más antes y termina un poquito después, que es 0.95. Y aquí en 13.95 y no en 14, porque es una variable continua y debe de estar pegadita. Pero para fines de clasificación, nosotros ponemos estos límites porque si resulta que un valor es exactamente 13.9, pues no, 13.95, ¿no? No sabríamos dónde ponerlo, si aquí o acá. Y con esto ya nosotros tenemos una forma de clasificar correctamente, sin olvidarnos que es una variable continua, que no tiene espacios entre una clase y otra. Ahora, ¿cómo leemos? Fíjense, aquí cuál es la temperatura más frecuente en el año. La temperatura más frecuente en el año es, ay, qué rico, 22.8 grados, ¿verdad? Es lo que nos dice cuántos casos hay en cada intervalo o en cada clase. Aquí la frecuencia relativa nos dice qué tanto porcentaje. Esto corresponde al 20.5% de todos los días y juntos, fíjense, entre 20.6 y 24.9 hay casi el 41.6%, es casi la mitad de los días del año en este lugar. La temperatura es muy agradable. En realidad, los casos con temperaturas muy altas, más allá, por ejemplo, de los 30 grados, solamente o de los 29 grados, pues son solamente pues muy poquitos, ¿verdad? Casi un 5 o 6% de los días. Ahora, fíjense, aquí en la frecuencia acumulada podemos leer otras cosas. Por ejemplo, aquí decimos que 310 días la temperatura es menor a 27 grados y que 244 días del año la temperatura es menor a 25 grados. Esta nos permite hacer este tipo de lecturas. Esto quiere decir, por ejemplo, que casi el 67% de los días la temperatura es menor a 25 grados. Y así es como se lee una tabla de distribución de frecuencias. Bien, voy ya la pueden usar de cualquier manera para poder ustedes pues, hacer sus clasificaciones. Podemos concluir de todo esto que hemos visto, pues que el tipo de variable determina cómo organizamos los datos. Excel facilita bastante tanto el conteo como la generación de las tablas y vamos a ver después cómo los gráficos nos permiten interpretar
mejor nuestros resultados. Y pues muchas gracias por su atención. Espero que este material les sea de gran utilidad en cualquier momento de su actividad. Muchas gracias.